Una espina se desprendió del crucifijo, atravesó el aire y se clavó en su frente. Permaneció allí durante 15 años. Si eso ya suena imposible, espera a descubrir qué fue lo que ella pidió para que eso ocurriera. Hay historias que la razón se niega a aceptar, no porque estén mal contadas, no porque falten testigos, sino porque lo que ocurrió simplemente no encaja en ninguna ley que conocemos. Rita de Casia vivió en el siglo XV, en un pequeño pueblo llamado Rocaporena, en el centro de Italia. Era hija de padres ancianos que habían esperado años por ella, esposa de un hombre violento, madre de 2 hijos, viuda, y después de todo eso, monja. Perdió a su marido asesinado, perdió a sus hijos por una de las peores plagas de la historia. Fue rechazada 3 veces por el convento al que deseaba entrar. En el cuarto intento, despertó dentro de él, y nadie supo cómo había llegado allí. Pidió participar en el sufrimiento de Cristo, y el crucifijo respondió. Hoy vas a conocer la historia completa de Rita de Casia, y su último milagro, el más perturbador y verificable de todos, algo que cualquiera puede ir a ver con sus propios ojos, en una basílica en Italia. Empecemos por el principio. Margarita Lotti nació en 1381, en Rocaporena, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas de la época. Su nombre proviene del griego margarites, que significa perla. De Margarita surgió el nombre por el que el mundo la conoce hasta hoy, Rita. Sus padres ya eran ancianos cuando nació. Años de infertilidad habían marcado a esa pareja con un dolor silencioso. Su nacimiento fue visto como una gracia que nadie esperaba ya. Y en sus primeros días de vida, ocurrió algo que nadie olvidó. Un enjambre de abejas blancas se posó sobre el rostro de la recién nacida. Entraban y salían de su boca en silencio, sin agitación, sin picarla, sin causarle ninguna herida. Un sacerdote que presenció la escena quedó paralizado. Las abejas simplemente se fueron como si hubieran dejado algo dentro de esa niña, que el mundo aún no estaba preparado para comprender. Más de 600 años después, esas abejas todavía existen. Viven en los muros del santuario dedicado a ella. Aparecen cada año durante la Semana Santa y desaparecen poco después. Nadie sabe por qué. Desde muy joven, Rita mostraba un profundo deseo de seguir la vida religiosa. Era una niña tranquila, tímida, que pasaba horas en oración con una intensidad que llamaba la atención de todos. Pero sus padres tenían otros planes. Le arreglaron un matrimonio. El novio se llamaba Paolo Ferdinando. Era conocido por su carácter violento y explosivo. Exactamente el tipo de hombre con el que ninguna joven devota soñaría compartir su vida. Rita no se opuso, aceptó por obediencia, y se fue a vivir con él siendo aún muy joven, en una casa en Rocaporena que todavía existe y puede visitarse. Había un lugar al que subía sola para rezar, una piedra en lo alto de una colina, aislada, donde se arrodillaba pidiendo fuerza para soportar lo insoportable. Hasta hoy, esa piedra tiene una marca profunda, como la forma de una rodilla humana. Los fieles creen que es el lugar exacto donde rezaba, donde años de oración dejaron una huella física en la roca. Con el paso del tiempo, a través de la paciencia y de una dulzura que ninguna provocación lograba romper, Rita fue transformando a Paolo Ferdinando. El hombre violento comenzó a cambiar, no de un día para otro, sino por la fuerza silenciosa de una mujer que decidió amar, donde habría sido mucho más fácil odiar. Paolo murió reconciliado con su fe. Fue asesinado por enemigos ligados a antiguas rivalidades familiares, en un ciclo de venganza, donde una muerte exigía otra, durante generaciones. Y fue entonces cuando Rita enfrentó el desafío más perturbador de su vida como madre. Sus hijos, al enterarse de la muerte de su padre, comenzaron a alimentar un deseo de venganza. Era el código de la época, casi imposible de resistir. Rita vio lo que crecía dentro de ellos, e hizo algo que ninguna madre haría. Le pidió a Dios que se los llevara antes de que se convirtieran en asesinos. Prefirió el dolor de perderlos, al dolor de verlos destruir sus propias almas. Ambos hijos fueron alcanzados por la peste bubónica,
La enfermedad que devastó Europa en el siglo XV. Murieron uno tras otro, en paz, sin haber derramado la sangre de nadie. Rita quedó completamente sola, sin marido, sin hijos. Solo una certeza seguía viva dentro de ella: el convento. Golpeó las puertas del monasterio agustino de Casia. Rechazada. Las viudas no eran aceptadas. Volvió una segunda vez, rechazada nuevamente. Una tercera vez, la misma respuesta. Lo que ocurrió en el cuarto intento no tiene explicación hasta hoy. Una mañana las monjas encontraron a Rita dentro del convento. Las puertas estaban cerradas. Los muros eran demasiado altos para escalar. Nadie había abierto nada. Nadie la había visto entrar. La tradición cuenta que esa noche Rita tuvo una visión y fue guiada misteriosamente hasta el convento. Al amanecer, ella ya estaba allí. Dentro, las monjas lo interpretaron como una señal imposible de ignorar. A los 36 años, Rita fue finalmente aceptada y pasó décadas allí, viviendo una vida que las otras monjas describían como común y extraordinaria al mismo tiempo. Pero la parte más perturbadora de su historia aún estaba por venir. Un día, durante un momento de profunda meditación ante un crucifijo, Rita hizo una petición que ninguna persona común se atrevería a hacer. Pidió participar en el sufrimiento de Cristo, no como una metáfora, no como una devoción simbólica, como una experiencia real. Y el crucifijo respondió. Una espina se desprendió de la corona, atravesó el aire y se clavó en su frente. La herida se abrió, sangró y nunca se cerró. Durante 15 años, durante todo ese tiempo, Rita vivió con la herida en la frente. Fue aislada de las otras monjas, debido al olor que producía, y aún así permanecía en paz, una paz que ningún dolor lograba romper. Cuando llegó el momento de una peregrinación a Roma, Rita pidió ir. Las monjas dudaron. La herida lo hacía imposible. Rita rezó, y la herida se cerró temporalmente, durante todo el viaje. Al regresar al convento, se abrió nuevamente, como si hubiera estado esperándola. Rita murió el 22 de mayo de 1457, después de años postrada por una enfermedad. Una prima la visitó en su lecho de muerte y le preguntó si quería algo del jardín familiar en Rocaporena. Rita pidió una rosa. Era enero, pleno invierno. El jardín estaba congelado, no había flores. Aún así, su prima fue y encontró una única rosa roja, floreciendo sola en el frío. Rita murió poco después, con la rosa en las manos. Hasta hoy, el 22 de mayo, iglesias de todo el mundo bendicen rosas en su honor. Una tradición nacida de ese jardín imposible, de ese invierno, de esa flor que no debería existir. Los milagros no terminaron con su muerte. En el momento en que murió, las campanas del convento comenzaron a sonar solas. Poco después, el carpintero que hizo su ataúd regresó, diciendo que quería rehacer su trabajo. Había quedado parcialmente paralizado tras un derrame, pero en el momento en que expresó ese deseo, frente a su cuerpo, fue curado instantáneamente. Fue solo el primero de muchos. Su proceso de canonización fue largo. Casi 200 años hasta la beatificación, más de 400 hasta la canonización oficial. En 1900, se investigaron milagros documentados. Cosma Pellegrini se recuperó de graves problemas digestivos. Después de recibir la extremaunción, Elisabetta Bergamini recuperó la vista, tras una ceguera causada por la viruela. Pero el milagro más verificable de todos no es ninguno de esos. Es el que cualquiera puede ir a ver. El cuerpo de Santa Rita de Casia no se descompuso. Permanece en Casia, Italia, dentro de un ataúd de vidrio en la basílica construida en su honor, tal como estaba en 1457. En 1627, cuando su cuerpo fue exhumado, fue encontrado incorrupto, sin descomposición, sin signos de preservación artificial. Quienes la visitan hoy notan sus pies secos, intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Su rostro conserva esa misma quietud inquietante, que desafía cualquier explicación convencional. Y hay algo aún más perturbador. A lo largo de los siglos, testigos han afirmado:
Haber visto sus ojos moverse, estos relatos fueron registrados, investigados y jamás explicados. Su cuerpo sigue allí, visitado por millones de peregrinos cada año. Una mujer nacida de una esperanza imposible, que transformó a un hombre violento con paciencia, que lo perdió todo y aún así decidió confiar, que fue rechazada 3 veces y entró donde nadie la vio entrar, que llevó una espina en la frente durante 15 años, que pidió una rosa en invierno y la recibió, y que más de 500 años después sigue sin descomponerse. Tal vez su mayor milagro no sea la rosa en invierno, ni la espina, ni el cuerpo. Tal vez sea el hecho de que una mujer, que lo perdió absolutamente todo, aún así eligió creer, y que esa decisión, tomada en un pequeño convento del siglo XV, sigue alcanzando a personas hoy, personas que encienden una vela, susurran una causa imposible en la oscuridad y dicen que algo cambió. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete al canal.